Primeramente quiero que pensemos en la fuente. No sé si notas, querido hermano, que el texto dice, y no sé si notas la tristeza dentro del texto, me dejaron a mí. El Señor diciendo, yo soy lo mejor que este mundo tiene, esto es lo mejor que el pueblo de Israel tiene, y Dios es lo mejor que tú y yo podemos tener, mi hermano. Pero dice el Señor, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Debemos de reconocer, hermano, que tú y yo no somos la fuente. Solamente hay una fuente. Esa fuente es nuestro Dios, hermanos. Qué necios somos al darle la espalda a la fuente donde proviene absolutamente todo. Miren lo que dice Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5. Al final de este texto nos dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. En el idioma original esa palabra nada significa nada. Hermanos, separados de Dios no podemos hacer nada. Aunque este mundo diga es mi vida, son mis decisiones. No, hermanos, esta misma vida nos la ha dado Dios. Y más, un hijo de Dios ha sido comprado con la preciosa sangre del Cordero, y dice que debemos glorificarle y darnos cuenta, hermanos, que la fuente de todo es Dios, hermanos. Él es la fuente y sin Él nada es posible. Y como lo he dicho en repetidas ocasiones, ni siquiera nos tiene que dar un virus, un mosco nos puede pegar en la noche y sería el último día de nuestra vida, porque sin Dios no somos nada ni nadie y polvo, hermanos. Es Dios la fuente. Algo tan sencillo, pero debemos recordar quién es la fuente de todo, hermanos. Recuerdo una ocasión evangelizando, una persona dijo, me ha ido tan mal y la verdad es que ni siquiera me acuerdo de Dios. Con esas palabras, hermano. Hermanos, ¿cómo un ser humano puede olvidarse de aquel que nos ha dado la vida? Porque fue Dios quien nos dio la vida. ¿Cómo olvidarnos de aquel que entregó a su santo Hijo 33 años perfectos y que vertiera su preciosa sangre para perdonarnos? ¿Cómo olvidarnos de aquel que nos salvó? ¿Cómo olvidarnos de aquel que nos ha sanado tantas veces? ¿Cómo olvidarnos de aquel que nos provee cuando tenemos hambre? ¿Cómo olvidarnos de aquel que nos da paz cuando vivíamos turbados? ¿Cómo olvidarnos de aquel que ha transformado nuestra vida? ¿Cómo olvidarnos de la fuente de todo, mis hermanos? Tú y yo no somos la fuente. Solamente podemos recibir, hermanos, de la fuente que es Dios. Recordamos lo que dice Santiago capítulo 1, verso 17. Y la Biblia dice en Santiago 1:17 de una manera muy clara. Y comienza diciendo toda. No dice alguna, no dice 3/4 partes, no dice la mayoría. La Biblia es muy explícita, hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de la fuente, hermanos. Es Dios la fuente de todo, es Dios la fuente de toda dádiva, es Dios la fuente de todo don perfecto. Esto, hermanos, debería de ser el abecedario para un cristiano. Aunque Dios use diferentes maneras o personas en nuestra vida, debes de reconocer quién es la fuente. La fuente no es tu esposo o esposa. La fuente no son tus padres, tus amigos o compañeros. La fuente es Dios. Y Dios usa diversas maneras para llegar a nosotros, pero Dios es la fuente. Qué triste que personas traten de intentar la vida, cualquier área de su vida, ellos mismos. Tú y yo no somos la fuente. Y en la Biblia los fracasos que han quedado plasmados han sido porque personas han tratado de hacerlo ellos mismos sin tomar en cuenta la fuente, que es el Señor. Debemos de darnos cuenta, hermanos, que si algo brota de nosotros, definitivamente no es el bien. El apóstol Pablo dijo, de mi carne, en mi carne no mora el bien. Sin Dios es imposible dar buenos frutos.
¿Sabes que por eso en Gálatas se llaman los frutos de él? ¿Verdad que no se llaman los frutos del cristiano? Que no están en nosotros, hermano. Debemos darnos cuenta que él es la fuente. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, el primero en lista, es amor. Nuestra carne no emana amor, hermano. Nuestra carne no le es fácil amar. A nuestra carne le es muy fácil guardar rencores, hermano. A nuestra carne le hace muy fácil enojarse. No nos preocupemos, ¿verdad, hermanos? Le estoy predicando a otra congregación que me dijeron que se iban a conectar a esta hora. No os preocupéis, amados hermanos. Nuestra carne no ama, hermanos. Nuestra carne se enoja tan fácil, hermano. Nuestra carne explota. El fruto de la fuente es amor. Solo con Dios es posible amar. Y especialmente amar lo no amable. El siguiente en lista es gozo. Nuestra fuente, hermano, nuestra vida no amanece gozosa, hermanos. En ocasiones pensamos en escenarios tristes. ¿Y qué sí? ¿Y qué tal sí? Y etcétera. No, hermanos, debemos correr a la fuente para que sea Él que nos dé gozo, y lo podemos ver en la Escritura, que incluso cuando Pablo y Silas estaban presos, el gozo no estaba preso porque tenían a Cristo, hermanos. Y podían gozarse, no porque Pablo y Silas, hermanos, tenían algo súper especial, sino porque tenían a Dios, hermano. Y Dios es la fuente de todo, y es Dios el gozo. Lo he dicho, no busques gozo, busca a Dios y Dios te dará gozo. El siguiente en lista es paciencia. ¿Verdad que nuestra carne brota muchísima paciencia, hermano? ¿Qué brota de nuestra carne? Impaciencia. Hermanos, hasta en las cosas de Dios. A veces alargo un poquito mi mensaje, hermanos, y ya a veces se voltea a ver el reloj. Ni hablar a los que escuchan en Facebook, hermanos. Probablemente están escuchando un ratito y luego se meten a ver un video y ya regresan un poquito a la invitación. No somos pacientes. Nuestra carne es impaciente. Después dice benigno. Otra palabra para ser buenos. No, hermanos, el cristiano a veces busca incluso venganza. Y a veces hasta usamos un versículo. Pues ojo por ojo. No hay bondad en nosotros. Debemos recurrir a la fuente para tener bondad. El siguiente en lista es fe. ¿Sabes que por naturaleza, hermano, nuestra carne es incrédula? Me causó gracia una vez que escuché al pastor Córdoba al decir: algunos cristianos ya no creen ni en la luz eléctrica. Nuestra carne no brota la fe, hermano. Nuestra carne es, será. Y aunque a veces lo vemos plasmado en la santa, inmutable palabra de Dios, nuestra carne se atreve a poner en juego, ¿será? Es Dios la fuente de fe. Siguiente en lista, el siguiente texto nos habla de mansedumbre, poder bajo control, no reaccionar cuando, si somos honestos, hermanos, nuestra carne y nuestra voluntad es obstinada, es orgullosa. No queremos que nadie nos diga qué hacer, no queremos sujetarnos al señorío de Cristo ni a las autoridades que Dios ha puesto a cargo arriba de nosotros. Templanza. ¿Verdad que nuestra carne mora la templanza, hermanos? Ninguno de estos brota. Por eso se llaman frutos del Espíritu. Sin Dios, hermanos,
¿Te imaginas tratar de vivir un cristianismo sin Dios? Prácticamente es imposible. Templanza. La carne le gusta explotar, le gusta gritar, cuando como cristianos debemos tener templanza. Tú y yo debemos buscar la fuente para que Dios nos dé el fruto. Regresamos al verso 22 y fíjense, hermanos, algo muy tremendo de este pasaje. La Biblia no dice, mas los frutos del Espíritu son, que uno pensaría que sería la manera correcta de estar escrito, porque son más de dos. Lo correcto debería ser, los frutos del Espíritu son. Pero no es que se haya equivocado la Biblia. La Biblia es muchísimo más sabia que nosotros, porque el fruto del Espíritu es singular, y si lo tenemos, lo vamos a tener todos. Una vez explicaba un pastor, es como si fuera una fruta de 7 sabores. No son 7 frutos distintos, es un fruto que tiene 7 cualidades. El fruto del Espíritu es. Y otra enseñanza que en ocasión me gustó escuchar es que el fruto del Espíritu es amor. Y al tener el amor vamos a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Simplemente el tema del mensaje es que en ti y en mí no brotan estos frutos, hermano. Nuestra carne no muere el bien. Por eso debemos recurrir a la fuente para que nos ayude. Tal vez alguien pudiera pensar, pero bueno, no me ha ido tan mal y no lo he buscado tanto. Y qué terrible si a alguien le cruza ese pensamiento. El salmista, tal vez alguien puede decir, pues veo que mi copa está rebosando, y no porque esté llena no significa que se quedará llena. Quiero que nos quede algo muy claro, hermanos. Mira lo que dice Salmos capítulo 103, versículo 10. Salmos capítulo 103, versículo 10. Este salmo comienza al decir, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, y se bosquejea sola, hermanos, del 1 al 6. Pero más adelante en este verso 10 nos dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Ojo, hermano, no dice no hará. Dice no ha hecho. Dios en cualquier segundo, hermanos, puede hacer conforme a nuestras iniquidades. Por eso debemos santificarnos. Por eso debemos buscar agradar a Dios en todo lo que hacemos. Amén, hermanos. No ha hecho no implica que no hará. Lo puede hacer cuando Él quiera. Recordemos que Él es el Cordero, pero también es el león. Él es misericordia, pero también es ira, hermanos. Estemos cerca de la fuente de todo, hermanos, nos conviene. Hermanos, Dios será más Dios si estamos cerca de Él. Dios es Dios, aunque alguien se vaya al mundo. La única persona que va a ser bendecida y bienaventurada es el cristiano que decide morar cerca de la fuente, y el bendecido será él mismo, hermanos. Si una persona se aparta de la fuente, primero va a empezar a secarse. Como lo dice ahí el salmista en el Salmos 42, versículo 1, un pasaje conocido. Sin la fuente nos quedaremos secos, hermanos. Y el salmista nos dice, como aquel ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dios nos dé cristianos cerca de la fuente, sedientos de la fuente y llenos de la fuente, mis hermanos. Versículo 2, mira lo que dice. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dios es la fuente. Regresamos a Jeremías capítulo 2, versículo 13. El pasaje nos muestra 2 errores. El primero de ellos fue haber dejado la fuente de agua viva. Y al estar secos, al estar vacíos, el siguiente error es consecuente. Y cavaron ellos mismos cisternas rotas que no detienen agua. Queridos hermanos, yo quiero recordarles que un cristiano no puede vivir con una predicación, no puedes vivir con un salmo de vez en cuando. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios, y debemos buscar a Dios todos los días, hermano. Yo sé que hay momentos especiales,
cuando uno va a una conferencia, los jóvenes cuando van al campamento, y por eso hay avivamiento, hermanos, porque están cerca de la fuente y se sienten llenos en todas las áreas de su vida. Pero constantemente nos vamos drenando, y si no estamos cerca de la fuente cada día, hermanos, nos vamos a secar. Lo malo de vaciarse es que a veces se llenan o nos llenamos con cosas huecas. Dice el escritor Jeremías que cavaron para sí cisternas, y cuando una persona se aleja de Dios, no le va a quedar más que cavar por sí mismo dónde encontrar agua, dónde encontrar satisfacción en su alma, dónde encontrar una pizca de gozo, una pizca de alegría, una pizca de paz, porque ya no viene de Dios, porque le dio la espalda. Y empiezan a cavar a sí mismos cisternas rotas. Empiezan a cavar la cisterna de la religión, y ninguna religión, hermanos, te va a quitar la sed, solo Cristo quita la sed. Y empiezan a buscarla en diferentes lugares, y tal vez llegan a un lugar y dicen, ahí predican muy fuerte, y en vez de cambiar su vida se cambian de iglesia. En otras cuantas, hermanos, son tan permisibles que dicen, pues ahí el Padre te perdona. Una vez ganando almas, hermanos, evangelizando, dice, mi religión es tan fácil porque voy y me confieso y todo sigue igual. No podemos llegar a eso, hermanos. Debe haber un arrepentimiento genuino en la vida de cada uno de sus hijos. Y tal vez alguien busca alguna cisterna rota. Y tal vez hay individuos, hermanos, que intentan la cisterna del pecado. Y comienzan a cavar un poco en el alcohol, y un vicio lleva a otro vicio, y empiezan a escarbar un poco en el cigarro, en las drogas, en la pornografía. La Biblia dice, hermanos, que cuando una persona se aparta es un proceso. Dice la Biblia que Lot, alzando sus ojos, se dejó guiar por sus ojos y no por convicciones. Después dice la Biblia que empezó a poner sus tiendas cerca de Sodoma, y después estaba sentado en la puerta. Porque cuando una persona se va al pecado, nunca es de un día a otro, siempre es un proceso, y ese proceso comienza apartándose de Dios, y posteriormente al cavar sus cisternas huecas que no retienen nada de agua, mis hermanos. Tal vez intentan la cisterna de la religión, tal vez intentan la cisterna del pecado, tal vez intentan la cisterna del materialismo. Y algunos, cuando no había problema al congregarse en gran manera, algunos preferían ganar un poco más de dinero que venir y honrar a Dios. Y hermanos, a los que están viendo vía internet, si el único lugar que está haciendo cuarentena es la iglesia, lo estás haciendo mal, hermano. Tienes que venir a todos los servicios, pero al menos ven a uno, hermano. Tu alma lo necesita. Y cavan la cisterna del materialismo. Algunos incluso descuidan tanto la familia, pensando que ahí está el gozo. Mira lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 9. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 9. Y nos dice este pasaje, capítulo 6, versículo 9, porque los que quieren enriquecerse, no dice los que son enriquecidos, los que quieren y lo desean a cualquier manera. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10 nos dice por qué, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice el dinero, dice el amor al dinero. Versículo 17, mira lo que dice al respecto. Aquellos que tratan de encontrar el placer en la riqueza. Y nos dice este versículo, hermanos, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. Ojo, hermano, las cuales son, ¿qué dice? Inciertas. ¿Qué significa eso?
Significa que las riquezas, los bienes, un día pueden estar y al siguiente día puede no haber nada. Y nuestro Dios, uno no se pregunta, Dios estará mañana. Dios es eterno, hermanos. Por eso dice la Biblia, no pongas tu esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para disfrutarlas, hermanos. Amén. Me encanta aquel pasaje que dice, algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. No es malo si es Dios quien te bendice, lo malo es que tú lo busques más que cualquier otra cosa e incluso más que Dios. Dios bendijo a David, Dios bendijo a Abraham, Dios bendijo a Job, a Daniel, a Salomón. Pero hay algunos, hermanos, que al buscarlos más que a Dios se van a extraviar, cavando ellos mismos una cisterna hueca que no retiene nada de agua. Tal vez intentan otra cisterna, la cisterna del romanticismo. Personas al decir, cuando me case seré feliz. O personas que aún terriblemente viviendo en unión libre o sin casarse, es una cisterna hueca. La cisterna de la sociedad. Querer agradar a todos. ¿Sabes que es imposible? Mismo apóstol Pablo dijo, si quisiera agradar a los hombres ya no sería más siervo de Dios. Y Dios nos dio un cristianismo, hermanos, que anhelemos ser siervos y siervas de Dios. Otra cisterna allá a lo lejos, la cisterna de las redes sociales, hermano. Buscar likes y perder tanto tiempo, hermano. La cisterna del espiritismo, ocultismo, brujería. Qué triste, hermanos, que personas al no tener a Dios tienen que tratar de llenar su vacío de alguna manera. Hermanos, tan solo suena absurdo. ¿Cómo un huevo va a decir algo? ¿Cómo una vela o una carta? Hermanos, si aún Saúl lo hizo. Miren lo que dice Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 7, estamos hablando de aquel que fue rey. Y dice la escritura, entonces Saúl dijo a sus criados, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Dejó la fuente y cavó una cisterna bastante hueca y bastante peligrosa. Y dice, para que yo vaya a ella por medio y pregunte a su criada. Y le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Versículo 8 dice la Biblia que él se disfraza al ir a ella, no quería que nadie lo reconociera. Versículo 9, debemos de recordar, hermanos, que fue Dios que usó a Saúl para haber quitado a todos los adivinos de aquel tiempo. Y él terminó consultando uno y al darle la espalda a la fuente, cavó una cisterna hueca que no retiene agua, hermanos. Y entre comillas diré esto, qué triste que haya cristianos que chequen su horóscopo. Y si lo tienes guardado ahí en tu teléfono, es tiempo de que lo elimines, porque eso no agrada a Dios. Y un cristiano no cree ni en la suerte, ni en nada de eso. Un cristiano cree en Dios, su palabra y su Santo Espíritu, hermanos. No necesitamos nada más. Cisternas huecas, pero ya están metidos, hermanos. Y no me causa sorpresa del mundo. No tienen un Espíritu Santo que pueda redarguirles de pecado, pero un hijo de Dios. Algunos en el mismo ministerio terrenal de Cristo, hermanos, dejaron la fuente, dejaron a Cristo. ¿Sabes cuántos discípulos, hermanos, le fueron fiel a Cristo hasta la cruz? Los que están aquí presentes, ¿cuántos creen, hermanos? ¿Uno? Ninguno. Y dirás, pero ¿y todos los mártires? Sí, pero a la cruz ninguno lo siguió fielmente. El último, hermanos, que iba caminando con él, le dijo, tú vienes con él. No, yo no conozco tal hombre. Y Cristo fue solo a la cruz, hermanos, y nadie se quedó con él, ninguno de sus discípulos en ese momento. Hasta que vieron a Cristo glorificado fue que creyeron y entonces empezaron a predicar el evangelio con denuedo y recibieron la promesa del Espíritu Santo en sus vidas.
Pero miren lo que dice Juan 6:66, hermanos. Incluso en el ministerio terrenal de Cristo, personas dejaron la fuente, dejaron al Señor mismo. Juan 6:66 dice la Escritura: desde entonces muchos de sus discípulos, hermano, no dice creyentes, discípulos, hermano. Esta gente ya tenía conocido de la ley, y no solo de la ley, sino del Mesías, de Cristo, del Salvador. Y muchos de sus discípulos volvieron atrás y dejaron la fuente, hermano. Personas que vieron a Cristo físicamente, 100% Dios, 100% hombre, y dejaron la fuente. Leeré hasta el verso 68. Ya no andaban con él, dice la Biblia. 67. Dijo entonces Jesús a los discípulos: ¿quieres acaso ir también vosotros? Y me encanta la respuesta: ¿a quién iremos si tú eres la fuente? Hermanos, debemos de recordar que tenemos la fuente más grande y la única verdaderamente fuente de todo, que es nuestro Dios, hermanos. Pero el mismo error cometió el pueblo de Israel. Y Dios, hermanos, le dedicó todo un capítulo al decirle al pueblo: no te olvides de Dios, no te alejes de Dios. Y no somos mejor que el pueblo de Israel, hermanos. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Leeré del verso 11 al verso 20. Una vez que iban a entrar a Canaán, y hermanos, y una vez que se acabe todo este problema, que volvamos a la normalidad, hermanos, dice la Biblia: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Dios había sido fiel con el pueblo de Israel, incluso en el desierto, con el pilar, con la nube, con el maná del cielo, con las aves cayendo, con la roca que brotaba agua. Y en esta exhortación Moisés le dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que comas y te sacies y edifiques buena casa en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: oh, mi poder y la fuerza de mi mano han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Cuidémonos de no dejar la fuente de todo, de toda buena dádiva y don perfecto, que sigue siendo nuestro Dios. Y continúa la lectura al decir: porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Versículo 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, si te atreves a dejar la fuente y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, fíjate, hermano, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Esta también es promesa, hermanos. Nunca dejemos la fuente de todo, que es nuestro Dios, hermanos. Israel se olvidó muchas veces de Dios, como nosotros, al no buscarlo antes de tomar una decisión. Al tomar la decisión basado en tantas cosas menos el Señor, al salir del hogar sin leer la Biblia o sin orar, el no buscar su gloria. Hermanos, volvámonos a la fuente por nuestro propio bien. Reconozcamos que tú y yo no somos la fuente. Dios es la fuente de todo, hermanos. Solo Dios nos puede llenar. Y me encanta el escritor al decir: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
debemos tomar una decisión en esta noche. Estoy terminando. Dios es la fuente de todo, amén, hermanos. Pero debemos decidir en esta noche: ¿escogemos a Dios o escogemos al mundo? ¿Escogemos el yo o nos volvemos completamente a la fuente, hermanos? Primera de Juan capítulo 2 verso 15. Dos pasajes y termino. Primera de Juan 2:15 dice la Escritura: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16. Dice la Biblia: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y fíjate lo que nos recuerda la Escritura: y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que busca la fuente, el que busca a su Señor, el que busca a Dios, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Debemos tomar una decisión en esta noche: ¿seguiré el mundo? ¿Seguiré mi voluntad? ¿O seguiré la voluntad de Dios y su voluntad? Quisiera terminar con este pasaje, hermanos, y que reconozcamos que solo Dios, al ser la fuente, es quien nos puede completamente llenar en todas las áreas de nuestra vida. Miren lo que dice Efesios 1:22 y 23. Nadie nos puede saciar como Cristo. Él es la fuente. Dice la Biblia: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Verso 23. Después nos habla de Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel Cristo que, ¿qué palabra sigue ahí? Todo lo llena en todo. Pastor, ¿existe una área de nuestra vida que Cristo no pueda llenar? La respuesta es un rotundo no. Dios no solo llena, Dios llena en todas las áreas de nuestra vida. No busques gozo, busca a Dios. No busques paz, busca a Dios. Y que sea Dios, hermanos, al buscar su reino, quien pueda fortalecer o ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Sin Cristo es imposible tener amor, gozo, paz, gracia, esperanza, fe. Tú menciónalo. Él es la fuente de todo. Y Jeremías le dio un discurso al pueblo, corto pero profundo. Dos males ha hecho mi pueblo. El primero de ellos: dejaron la fuente de agua viva. Segundo error: y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no sostienen agua. Mejor volvámonos a nuestro Dios, que es la fuente de todo, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar mientras el piano comienza a tocar.